Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en otro episodio de Destripando el tema. En esta ocasión es un poquito especial porque estrenamos nuestro primer episodio online y lo hacemos de la mano de Iris. Hola Iris, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias. Me hace mucha ilusión y bueno, siempre está bien poder hacerlo online. No, sí, la verdad es que sí, porque es que, por ejemplo, bueno, en nuestro caso, que por ejemplo estamos en Pontevedra, si tendríamos que, por ejemplo, traerte hasta aquí, nos habría sido un poquito complicado, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esto nos abre la puerta, por ejemplo, a poder traer a muchas personas, de, por ejemplo, de toda España, como es este caso, y poder abrir bueno, más posibilidades, ¿no? A poder, por ejemplo, hacer más visibilidad, ¿no? Que es lo que realmente queremos todas en este caso. Entonces, quería empezar preguntándote. Eh, ¿Cómo comenzó tu historia con, por ejemplo, la colitis? Pues bueno, mi historia comenzó en el año 2018 durante un viaje a Sevilla. Me puse muy malita, lo que todo el mundo creía que iba a ser una gastroenteritis al uso. Yo sabía que no lo era. Y bueno, ahí empezó un poco el periplo de urgencias, sangrados, etcétera. Y hasta marzo del 2019 no se me diagnostica con colitis ulcerosa. Después de 6 meses pensando que, bueno, el primer diagnóstico que tuve fue como en noviembre del 2018, que fue cáncer de colon. Y, y bueno, pues hasta marzo de 2019 no me diagnosticaron la colitis. Pero te diagnosticaron el cáncer de colon siendo una colitis ulcerosa o era un cáncer Sí, de colon. mi primer diagnóstico fue fallido. Ah, Lo primero que me diagnosticaron fue cáncer de colon, que es el primer diagnóstico que me dieron. Entonces me hicieron una colonoscopia urgente, la cual tardó 6 meses, y en esos 6 meses se daba por hecho que lo que tenía era un cáncer de colon que habría que tratar. Y bueno, sí. pues cuando me hicieron la colonoscopia, creo que fueron los 6 meses más largos de toda mi vida, sin duda, ya os lo digo. Se me hicieron Claro, años. no es que imagino que no fueron nada fáciles, que de pronto te digan, no, es que mira, es que tienes cáncer de colon, vamos, y tu cara cuando de repente te digan, ah, no, mira, perdona, es que resulta que no era cáncer, me imagino que no fue una cara precisamente. Y los 6 meses. Claro, a ver, claro, yo tenía entonces 25 años, recién cumplidos además, y yo fui a la consulta de mi médico de cabecera de aquel entonces, del centro de atención primaria, y me dijo, bueno, ha dado positivo en el cribado de cáncer de colon y nada, hay que hacerte una colonoscopia urgente y ver qué pasa. Yo sola en consulta, o sea, creo que no he llorado más en toda mi vida al salir de esa consulta, o sea, yo pensé que me moría y ya está, no había más opción. Y bueno, pues yo estuve 6 meses, como digo, pensando, primero, que me iba a morir, eso era lo único que llegaba a mi mente, y segundo, yendo a... Claro, yo estaba en un brote de colitis horrible y iba todo el rato, todos los días a urgencias en el cual me decían exactamente lo mismo. Pues revisaban que no... Uy, bueno, problemas del directo. Nada, me hacían que no me hiciera falta transfusión de sangre, que no estuviera y me mandaban a casa. Y nada, pues es verdad que yo al despertarme de la colonoscopia, lo primero que le pregunté al médico es que si me iba a morir. Solo me interesaba saber eso. Pero es que me parece muchísimo tiempo. O sea, aunque al final el diagnóstico fue fallido, pero en el caso de que no lo fuera, tener que estar 6 meses esperando por una colonoscopia urgente, eso es también para hacérselo mirar, ¿eh? Pues bueno, eso era algo que yo no entendía bajo ningún concepto. O sea, yo no sé las veces que la reclamé. Es más, justo la semana de antes de que me llegara la citación estaba en Albacete en aquel entonces. Justo antes de que me llegara la citación me planteé en pagarla. O sea, en ir a una clínica de pago y hacerme la colonoscopia en una clínica de pago. Justo cuando empecé a buscar clínicas de pago para hacer colonoscopias, que no es tan sencillo como hacerte
una resonancia, porque mucha gente me decía, bueno, ¿y por qué no fuiste antes a la de pago? Bueno, porque hacerte una colonoscopia no es lo mismo que hacerte una radiografía de pago o una mamografía o una ecografía. Entonces, bueno, cuando empecé a buscar, justo me llegó la carta ya os digo, esto me pasó, a mí me diagnosticaron mal diagnosticado en septiembre, octubre, y me hicieron la colonoscopia en marzo del año siguiente. Lo que te pasó a ti es algo bastante común. O sea, que a veces empezamos a ir al médico, empiezan a hacer pruebas y a veces se prolongan con un diagnóstico de cáncer, es el único caso que conozco, pero que se prolonguen mucho en el tiempo el hacer esas pruebas es bastante frecuente. Bueno, y de hecho algunas, vamos, personalmente yo he hecho alguna de pago porque no llegaban. Y es verdad que el proceso a veces en el diagnóstico suele ser largo, pero bueno, yo es el primer caso que me cuentan así, que haya un diagnóstico de cáncer de colon y tarde 6 meses en llegar la colonoscopia. Pero no, pues bueno. que prácticamente en esos 6 meses directamente te podrías haber quedado ahí, literalmente esperando a la primera prueba, ¿sabes? O haberse complicado todo muchísimo más. Claro, No. y tener en cuenta, y tener en cuenta que yo en mi caso, la colitis en mí despertó de una manera muy agresiva. O sea, yo me desangraba, yo iba andando por la calle y tenía incontinencia, pero de sangre por el recto. Entonces, yo estuve yendo a urgencias 5, 6 veces por semana sin que nadie me supiera decir absolutamente nada. Terrible. Simplemente estás a la espera de la colonoscopia y te la tienen que hacer. Ya. Claro, no es lo mismo ir a hacerte a un privado cuando, bueno, parece que no estás muy bien, ir a hacerte una colonoscopia que de repente cuando estás sangrando continuamente, que no es lo mismo porque hay... No, claro. Y que al final a mí el problema es que nadie me claro, y a mí nadie me aseguraba que no fuera ni que sí fuera. O sea, era como ha salido positivo en el cribado de cáncer de colon y tienes todos los síntomas, porque obviamente son muy parecidos, y ya está. Tienes que esperar a que te hagan la colonoscopia y ver qué pasa. Y una vez que hiciste la colonoscopia y te diagnosticaron la colitis ulcerosa, ¿cuáles fueron los siguientes pasos? Pues yo es verdad que en esos primeros momentos a mí me fue muy bien la primera medicación que me pusieron, porque claro, yo salí y yo salí de la consulta de la colonoscopia con medicación ya directa, con corticoides y mesalazina y luego espuma rectal. Y es verdad que yo de no tener nada a llevar medicación, mi mejora fue muy buena. O sea, yo en poco tiempo mejoré mucho. Pero ¿qué pasó? Que llegué a la consulta de la digestivo. A mí en ningún momento se me dijo que la colitis era una enfermedad crónica, ni que era autoinmune. O sea, nada, no se me informó de nada en absoluto. Entonces yo llegué a la consulta y me dijo, sí, va muy bien. Vale, pues en vez de tomarte 4 pastillas de mesalacina, te vas a tomar 2 y dejas la espuma rectal y quitamos los corticoides. Eso en un mes, 4 semanas pasaron. Obviamente cuando bajé a esas dosis, empecé con sangre negra, o sea, fue todo como... Ahí se me descontroló, estuve a punto de 2 perforaciones, bueno, eso fue todo un descontrol absoluto. Fue cuando tuve que empezar a tomar cortisona en muy alta. Y luego tuve la malísima suerte, después de eso, de que mi médica de aquel entonces digestiva decidió volverse, bueno, no era de aquí, y decidió volverse, le ofrecieron otro puesto de trabajo y se volvió. Sin avisar a nadie y nos dejó como a 50 pacientes sin médico ahí. Yo recién diagnosticada, súper perdida. O sea, sin nada, fue como una locura increíble. Hasta que luego me volvieron a poner otro médico. Y ahí con mi médico, con Gabriel, sí que, bueno, pues gracias a él he estado 7 años aguantando mi colon, aunque no ha podido ser, pero bueno, pues gracias a él conseguí muchas cosas. Pero es verdad que mis primeros meses fueron muy duros.
Vamos. Yo sé que no te va a servir de consuelo, pero esa experiencia que tú cuentas, por lo que nosotros nos están contando, la gente con la que estamos hablando, de la asociación y tal, oye, hay cosas que tenemos casi todos en común. ¿Sabes? Los primeros pasos suelen ser bastante complicados. Nosotros aquí bueno, algún un inciso, y te lo comento para que lo sepas, nosotros aquí en la asociación, a muchos bueno, sobre todo los pacientes, la asociación es de enfermedades inflamatorias intestinales y personas ostomizadas, ¿no? Pero sobre todo más enfocado en las enfermedades inflamatorias intestinales, le recomendamos a los pacientes, yo no sé si conoces una aplicación que se llama aplicación asistente, porque lo que te permite es grabar pues eso, los síntomas que tú tienes, pues pues las veces de las deposiciones, dolores, los medicamentos. Entonces, a veces cuando hay porque sí que es verdad que a nosotros de vez en cuando también nos cambia algún médico. Entonces, eso también te permite a ti tener los datos de mano. No sé bueno, es como una recomendación. Aquí a la gente a utilizar la aplicación esa les está funcionando. Por lo menos por si hay un cambio, tú tienes, pues, es una manera de tener también registrados tus datos. No hace falta que lo diga yo, ya lo dice ella, es increíble. O sea, no tengo nada más que de objetar. Bueno, yo te iba a preguntar directamente. Recientemente te han puesto una colostomía permanente. Una ileostomía o una colostomía. Una iliostomía, sí. Una ileostomía Ilio. Ilio. ¿Qué tal estás ahora? Estoy muy bien. O sea, la recuperación está siendo muy, muy, muy lenta. Es verdad que recuperarte una operación así es complicado, pero estoy muy bien emocionalmente y creo que eso me está ayudando mucho. Me preparé mucho para esta operación. Yo tenía claro desde hace mucho tiempo que yo no, además lo llevo diciendo muchísimo tiempo en todas las charlas que doy, eso yo tenía claro que no me iba a morir con mi colon, eso lo tenía clarísimo. Y bueno, pues creo que es la mejor decisión que he tomado en mi vida. Y la mejor decisión que he tomado es hacerla en una sola operación. O sea, a mí me ofrecieron, como a todo el mundo, o sea, casi, bueno, no voy a decir el 100%, pero sí que personalmente no conozco a ningún paciente por colitis que no lo hayan operado antes y que luego fuera reversible y bueno, es verdad que yo ahí tengo que dar las gracias a mi digestivo de aquí de Madrid y al cirujano que me operó porque escucharon, esto se llevó a comité médico, escucharon todas mis razones que tenía y todo lo que yo había pasado y bueno, me aprobaron que fuera irreversible en la primera operación. Es verdad que yo siempre digo que me alegro de hacerla, me alegro haberla hecho irreversible en la primera operación, pero la recuperación es bastante más dura porque pues vas cosida primero totalmente en el recto, o sea, en el ano lo llevas totalmente cosido y luego la tripa. Entonces son como muchas cosas. Yo estuve 3, 4 semanas que no podía ir al baño a hacer pipí sola porque no me podía levantar sola, porque no podía. Pero es verdad que una vez que te quitan los puntos del ano, de la zona perianal, me alegro muchísimo de haberla hecho en una parte y esto sí que tengo que hago hincapié muchísimo porque me gustó que se me tuviera en cuenta como paciente. O sea, no solo contó la opinión en mi caso aquí, me ha pasado pocas veces, pero es verdad que en este caso aquí, donde a mí me están viendo aquí en el Marañón, contó mucho mi opinión y eso es maravilloso. O sea, que mi opinión contara, obviamente contó la del médico, contó la del cirujano, etcétera, pero que mi opinión contara mucho fue maravilloso. Y es verdad que después pues me tengo que alegrar porque sí que es verdad que salieron células precancerígenas en la parte que me quitaron del recto. O sea que fue maravilloso quitármelo de una porque si no me lo hubiese tenido que quitar eh, ahora en recuperación. Así que bueno, estoy muy contenta, la verdad. ¿Hace cuánto que estás operada? 3 meses. Me operaron el 26, bueno, va a ser 4 ahora, el 26 de diciembre. ¿Y qué tal con las bolsas? ¿Te adaptas?
Porque la hilostomía es un poco más fastidiada que la colostomía. A ver, es verdad que la ileostomía yo la llevo esperando mucho tiempo. Entonces, creo que adaptarte a ella de forma a lo que decimos de cambiarte de tal, me preparé antes. O sea, yo incluso este verano, además se lo cuento a mucha gente, porque a los 64 días de operarme volví a la piscina y me escribió gente que decía que llevaba 4 años sin ir a la piscina porque no se apañaba con la bolsa y tal. Y yo es que este verano anterior a la operación, cuando yo ya sabía que me iba a operar, me pegué una bolsa en la tripa y me bajé a bañarme a la piscina para comprobar que no se me iba a despegar, o sea, creo que me preparé mucho mentalmente y eso me ha ayudado ahora a llevarlo mejor. O sea, y luego el cambio en cuanto a las bolsas, pues bueno, yo probé de todas. A mí en un principio se me ofrecieron varias opciones y yo ahora la que mejor y con más contenta estoy es con una bolsa de una pieza. Se me hizo muy buen marcaje para que, pues eso, al ser joven, pues para la ropa, que no me, el marcaje se me hizo muy bien, se me tuvo mucho en cuenta, me lo hicieron sentada, de pie, con la ropa, qué ropa llevas, o sea, todo. Y bueno, es verdad que luego el estoma, pues igual, no lo quisieron sacar mucho, se me ha quedado un estoma, como digo yo, bonito, porque, bueno, pues han tenido en cuenta eso, que me queda mucha vida por delante con mi estoma y... Es así como un capullito de flor ¿El para qué, afuera. perdona? El estoma es como un capullito de flor para afuera. Sí, el mío sí, el mío es muy chiquitín, está como yo ahora mismo lo recorto en 30 centímetros, es una cosita pues así. Y bueno, la verdad es que a mí no se me ha quedado excesivamente para afuera, me lo cosieron muy bien, o sea, bueno, no puedo tener ninguna pega con el trato recibido en Madrid, es increíble, de verdad. Eso es importante porque yo tengo una colostomía permanente y el mío, por ejemplo, está muy metido para adentro. Y no fue, o sea, el marcaje también lo hicieron muy bien y todo, pero bueno, entre que yo también tengo un poco bastante de sobrepeso y la forma de los pliegues, yo también había tenido otras operaciones previas y claro, a la hora de poner bolsas, el hecho de que esté así un poco para afuera hace que te sea más fácil proteger la piel al ponerle los aros y al ponerle, ¿sabes? Entonces, el marcaje que puede parecer una tontería es sumamente importante para después nuestro día a día. De todas maneras, si hace 3 meses aún te disminuye, Claro, no te va a disminuir algo más. sí, es verdad, bueno, yo ya te digo que tengo una masterclass en... También es verdad que me gusta mucho saber y aprender y lo primero que hice al darme el alta fue, tuve una consulta privada con, bueno, o sea, intento saber lo máximo posible. Mi estómago no está totalmente para afuera, es más, está un poco retraído, pero es verdad que, que la piel a mí me preocupaba mucho porque tengo 3 enfermedades crónicas de la piel y me preocupaba muchísimo. Y bueno, es verdad que intento cuidármela, bueno, una cosa bárbara. Y es verdad que el marcaje, lo que dices que es algo muy importante. Yo cuando llega al marcaje siempre me acuerdo de que mi osteoterapeuta me dijo, bueno, venga, vamos a ver cómo te lo marcamos, tal. Y yo le dije, bueno, ¿dónde quieres? Como que me decía, ¿dónde quieres llevarlo? Tal. Y yo decía, donde tú creas que sea mejor. Y me dijo, no. Dime qué vaquero llevas, qué ropa llevas, porque esto. No, yo solo le decía, yo solo quiero que se quede bien. Me decía, no, pero es que esto es para toda tu vida. Entonces, aparte de que se quede bien, tienes que estar cómoda. Así que bueno, le agradezco esa paciencia que tuvo conmigo, infinita. Ya, la verdad. Sí. Y te iba a preguntar, ahora relacionado con esto, estas 3 enfermedades otras crónicas que tienes de la piel, así hablando un poco de más de tu historial, ¿no? Que no es precisamente corto, son también autoinmunes relacionadas como manifestaciones extraintestinales también de la colitis, por ejemplo, o son completamente no autoinmunes y no tienen nada que ver.
Pues a ver, a mí en un principio, una vez que se me diagnosticó la colitis, es verdad que se me desarrollaron, mi sistema inmune se puso en guerra, como yo le digo, y se puso peleón, y tengo 9 enfermedades crónicas, 7 de ellas autoinmunes. Entonces, en un principio, cuando a mí me empezaron a dar diagnósticos autoinmunes, se pensó que lo que tenía era Crohn, porque la colitis no lleva tanto asociado tantas enfermedades inmunomediadas. Entonces se pensó que era Crohn. Por ahora lo han descartado, que conozco a gente que se lo han diagnosticado años después y no lo sé. Pero bueno, mi diagnóstico es colitis ulcerosa y luego eso, tengo 7 autoinmunes y es más, ahora, por desgracia, probablemente vaya a tener la que hace el diagnóstico 10 porque, bueno, pues al hacerme la ileostomía yo dejé la medicación total para la colitis porque obviamente yo ya no tengo colitis, aunque en los papeles y en los informes médicos yo sigo teniendo colitis ulcerosa, pues en la práctica no la tengo porque yo no tengo ni recto ni colon. Bueno, pues al quitarme toda la medicación, es verdad que despertó muchas cosas y bueno, pues ahora estoy a la espera de otro diagnóstico que también es autoinmune. Y bueno, pues está casi al 100% asegurado que son tiroides de Hashimoto, pero bueno, pues me falta aún una ecografía y una cosita de esas. Pero sí, mi sistema inmune es totalmente... O sea, yo le digo que me tiene harta porque está totalmente descontrolado. Eso es lo que te iba a preguntar. Si una vez que a una persona que tiene una colitis ulcerosa, una vez que os hacen una ileostomía, lo que no sabía era si se continuaban con... Porque aunque no tengas colon, como realmente es una enfermedad del sistema inmune y el sistema inmune sigue estando ahí, lo que no sabía es si os seguían dando medicación o no. Claro, Esa duda la tenía lo yo. habíamos hablado con Lo habíamos hablado con Raquel, habíamos con la hablado, digestiva. y nos había dicho que realmente la cirugía en este caso y ponerte lo que sería la ostomía en este caso, realmente era como curativo de la enfermedad, porque realmente como que te curaba y te la quitaba, por decirlo Claro, así, que a ver, te en mi dejaba caso, eran las manifestaciones intestinales, por decirlo así. Claro, lo que pasa es que tú al tener el sistema es que al tener un claro, a ver, problema en mi caso, Te deja eso, claro. claro, a ver, en mi caso el problema y el beneficio es que yo quería dejar la medicación de la colitis porque fue la que me provocó el herpes ocular que me ha dejado ciega, ¿vale? Entonces era imposible de mantener y yo no estaba bien tampoco de la colitis. ¿Qué pasa? Que se supone y lo dejan y yo sigo estando diagnosticada en mis informes como colitis ulcerosa porque hay mucha gente al 100%, bueno, no voy a decir al 100% porque no soy yo no entro en ese 100%, entonces, pero a la inmensa mayoría no le quitan todo el colon. Fuera de que no te quiten todo el colon, lo que hacen con la colitis es que te quitan el colon, te dejan el recto e intentan que tu sistema inmune se calme siguiendo con tu medicación. En mi caso no es así, entonces la medicación que yo me estaba tomando ya no iba a hacer ningún efecto porque la inflamación ya no era posible porque yo no tengo, o sea, no tengo nada que inflamar. El problema en nuestros casos, o sea, la gente como yo que tiene colitis o que tenía colitis y le hace una ileostomía irreversible, es que alguien te tiene que llevar el seguimiento. Entonces, si te tiene que llevar el digestivo el seguimiento, tiene que estar diagnosticada de algo digestivo. Entonces entras ahí en un limbo de, obviamente, yo ya no tengo colitis, en la teoría no existe, o sea, es imposible que yo tenga colitis, pero me sigue llevando el digestivo y entonces, pues yo estoy iliostomizada de forma permanente por una colitis refractaria. Vale, pues yo eso sí que no tenía las dudas, no lo sabía. De todas maneras, pregunto, muchas de las medicaciones que tú tomas para las otras enfermedades autoinmunes no son comunes también. O sea, los medicamentos que tomas para algunas enfermedades, ¿te mejoran las otras o las empeoran? A ver, eso está ahí un poco. El problema, la primera medicación, la medicación principal que yo tomé, yo he tomado, o sea, yo he probado todos y cada uno de los tratamientos aprobados en España para la colitis y el Crohn, todos y cada uno de ellos. Y fui la primera paciente en tomar la medicación, esta que os digo, la última.
Todos están, o sea, todos sirven para todo. Yo, por ejemplo, el biológico que me estoy poniendo para la psoriasis y la hidrosadenitis supurativa se utiliza también para el Crohn. Pero ¿qué pasa? Que se utiliza en diferentes dosis. Yo me pincho solo 75 y para el Crohn se utiliza en 150. Vale, 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 vale. Vale, pues eso no sabía. Claro, sé que algunas, porque muchas veces nos dan cuando no reaccionamos a los diferentes medicamentos que hay en el mercado, están estos que les llaman de uso paliativo, no, ¿cómo es? ¿Uso compasivo? Compasivo. Sí. Y entonces a veces tú te lees la receta y ahí no te pone, en el prospecto no pone tu enfermedad, pero pone otras muchas enfermedades autoinmunes, y entonces muchas veces se utilizan para, claro, por eso preguntaba, claro, lo que no me daba cuenta yo es que, Claro, claro, mira, pueden variar las dosis, eso no lo contemplaba yo. claro, mira, yo por ejemplo, yo he probado en la colitis en estos 7 años, 8, probé todos, incluso los de uso compasivo para la colitis, o sea, todos. Y el tratamiento que yo empecé a tomar, que fue pionero en España para enfermedad inflamatoria intestinal, que ahora ya se hace más, porque o sea, luego a mí me hicieron una colonoscopia, se vio que funcionaba y entonces lo han metido como para la colitis y para el Crohn. Vale. Cuando yo lo empecé a tomar, ese tratamiento se tomaba para la artritis. Yo tengo espondiliartritis, pero se tomaba en 15 y yo tomaba 45. Entonces los estudios dicen que para el Crohn y la colitis, sobre todo para la colitis, funciona a 45. Ah, vale. Vale, vale. Sí, en algún medicamento que sí que está aprobado para los dos, sabía que existía esa diferencia de dosis, pero lo que no, ¿sabes? No exactamente cómo funcionaban, no lo sabía. ¿Y tu día a día Claro. ahora cómo es? Uy, no me escucho. Pregunto cómo es tu día a día. No sé si nos escuchas ahora. Uy, Ahora os escucho, ahora, perdón. vale. A ver, mi día a día, bueno, yo ahora estoy de baja, Bueno, llevo de baja un tiempo y bueno, es verdad que ahora mi día a día con lo de con las tiroides, yo notaba que tenía un cansancio muy extremo y es verdad que eso no lo he recuperado aún. Y bueno, a mí aún me cuesta mucho. Tengo sensaciones de que aún me cuesta mucho hacer cosas, pero porque yo llego a un momento en que no podía hacer, a mí la colitis me limitó en 1000 cosas. Entonces aún estoy en el proceso de volver. Bueno, pues ahora estoy de baja, asumir que tienes que estar de baja, aunque tú te veas que estás medio bien. Mucha gente me dice, ay, si estás estupenda, solo haces 3 meses que te han operado ya, pero pues antes de anoche tuve una fuga. mmm, que fue muy graciosa porque me la quiero tomar a la risa, pero claro, el suelo de mi habitación, el baño, el colchón, las sábanas, el edredón, tuve que volver a dormir, o sea, dúchate, cámbiate, todo esto medio durmiendo a las 4 de la mañana. Entonces mete toda la lavadora, friega todo el suelo, o sea, todo. Y entonces vete a dormir al sofá porque pues no tengo otra cama en la que dormir. Entonces, bueno, pues son cosas que al final te tienes que ir acostumbrando un poco. Sobre todo, yo ahora llevo muy mal el tema de la comida porque mi intestino empezó a funcionar muy pronto, eh, pero no he conseguido aún, o sea, empecé a introducir alimentos y bien, los que introduzco bien, pero fuera de una dieta astringente, todo me sienta mal. O sea, no he conseguido volver a comer ni la mayoría de las cosas que se supone que puedes comer. Entonces, bueno, eso lo llevo un poco, eso me está sacando un poco de mis casillas, la verdad. uy, pero aún hace poquito tiempo, ¿eh? Claro, ¿sabes lo que pasa? Que yo el problema, esto sí que es un problema mío personal, ¿eh? Que a mí en el hospital se me avisó, bueno, hay una cosa que te puede pasar después de la operación, que el intestino se te paraliza porque te lo paralizan para la operación y que vuelva a funcionar puede tardar incluso algún mes porque te tienen que poner, incluso te podrían poner medicación, no te preocupes, no es nada extraño, tal. ¿Y qué pasó? Que a mí me empezó a funcionar a las 12 horas y dije, guau, genial. Empecé a comer y todo me sentaba bien, o sea, era como yo tenía mucho,
bueno, al principio no tenía nada de hambre y luego tenía sensación de hambre. Y entonces la enfermera era como, ay, qué bien, ya tienes hambre, tal. Entonces cuando me dieron el paso a, venga, vamos a introducir cada día un alimento, me frustré un poco porque yo intentaba introducir un alimento nuevo y notaba que no. Entonces me frustré un poco porque al llegar otra vez a la endocrina me dijo, tenemos que volver otra vez a la dieta de cuando saliste del hospital. Y ahí fue como, uff. Y entonces ya me dijo, pero vamos a ver, que llevas lo que me acabas de decir y llevas 3 meses operada. No pasa nada, no es nada raro, es lo normal, lo estabas haciendo muy bien hasta ahora y era como ya, pero yo quería ya empezar a comer. En mi caso, cuando me operaron, yo creo que, a ver, no te quiero asustar, introducir alimentos no es lo mismo la ileostomía que la colostomía, ojo, pero yo los primeros 2 años fue un aprendizaje continuo. Y las cosas estas que lo que tú cuentas de que la gente te dice, hombre, pero si estás estupenda y que tú cuentas lo que te pasó esta noche y tal, eso es, yo creo que eso es lo principal que debemos visibilizar, porque es, tú me puedes ver así, te puede parecer que estoy genial, pero yo te podría contar lo que me tuve que tomar esta noche, las veces que me tuve que levantar, o que, por ejemplo, yo sí que duermo con mi pareja y que yo utilizo una ropa de cama yo sola, aparte, porque he tenido tantas aventuras que ya digo así, por lo menos se despierta uno solo, ¿sabes? Ya no molestas al otro. Claro, Y te tocará pasar yo, por situaciones que dirás tú, Dios mío, tierra, trágame. Pero bueno, se van superando. claro, yo creo que, a ver, yo intento visibilizar que, además lo hago casi siempre y lo intento, es lo que más intento, en que no todo es maravilloso y bonito. Quiero decir, a mí me ha venido muy bien, me ha devuelto mi vida en general. Yo cuando me dice la gente, ay, tienes calidad de vida, digo, no, me ha devuelto la vida. No he ganado calidad, me ha devuelto mi vida porque yo antes no, lo que tenía no era vida. Pero es verdad que una de las cosas curiosas es que yo no me maquillo, no utilizo filtros, no hago nada, pero me encanta llevar mis uñas siempre arregladísimas. Para la operación no las podía llevar así, obviamente. Y yo decía, bueno, yo me voy a apañar con mi bolsa, con mis uñas, vamos, ya os lo digo yo, que me cueste lo que me cueste, yo me apaño. Y el primer día que yo fui a las chicas, que es verdad que a mí me encanta porque voy siempre al mismo sitio, ya tengo mucha confianza con ellas, y me dijo, hombre, Iris, pero estás estupenda. Y le dije, pues llevo el culo cosido. Claro, porque era como, vamos a ver, sí, claro que estoy bien, pero no estás viendo que llevo 25 puntos en toda la zona del Pirineo y que además llevaba 30, no, más, o como 50 grapas. Era como, vamos a ver, sí estoy bien, pero no dejo de estar recién operada. Entonces me hace mucha gracia eso porque la gente no ve. Claro, vamos a ver, no voy a ir enseñando la cicatriz. No sé, no voy a ir enseñando por ahí que voy cosía, pero sí que es verdad que la gente al verte así, eh, pues eso, no creo que lo haga malas, pero es verdad que es como, vamos a ver, que sí, que estoy bien, que estoy mejor que antes, pero que tengo que tener un poco de calma. Sí, bueno, es que hay un proceso de adaptación y tú todavía estás en ese proceso, pero bueno, se te ve estupenda. Que sepas que desde aquí se te ve estupenda. Pues, Claro, a ver, claro, sí, yo sí, lo que dime. mira, mucha gente me dice que porque cómo he conseguido llevarlo tan bien en tan poco tiempo. Y digo, bueno, es que yo llevo muchos meses. O sea, mi proceso de adaptación empezó antes de diciembre. Claro, pero eso es algo muy común. Nosotros aquí en la asociación lo vemos porque aquí hay personas que vienen, que han llegado, hay personas que no están ostomizadas y hay personas que están ostomizadas que vienen o de enfermedades inflamatorias o de una diverticulitis o de un cáncer, ¿sabes? De diferentes, o de un accidente, puede ser por diferentes factores. Las personas que venimos de enfermedades crónicas, de las enfermedades inflamatorias y nos ponen la bolsa, a ver, la bolsa no es perfecto, pero es que de repente puedes salir a la calle. Claro, entonces lo que nosotros vemos aquí Claro. es la manera de asumir las personas que tienen una enfermedad crónica a la hora de ponerle la bolsa, sobre todo aquellas personas pues, que teníamos incontinencia y que ya no podías moverte de tu casa o que incluso tenías que llevar en pañales si querías salir. Claro, de repente te ponen la bolsa y dicen, hombre, no es perfecto, pero hombre, pues puedo salir a cenar con mis amigos, aunque no cene lo mismo.
¿sabes? Aunque te tengas que cuidar la alimentación, que eso ya depende un poco más de la Claro, persona. mira, Y la persona que viene a lo mejor, pues eso, de un pero cáncer, que entra un lunes y el viernes se va con la bolsa, esa persona no lo asume igual, es imposible, porque no ha pasado, no ha tenido la parte previa donde no es capaz de visualizar el beneficio que tiene la bolsa en su caso, que es que le salva la vida. Y entonces sí que se nota cuando procedes de una enfermedad crónica o al que proviene de otro tipo de situaciones que de repente se ve con la bolsa. No sé si tú, o sea, no sé si tú a ver, percibes lo mismo. yo creo que el problema, y conozco mucha gente que también viene de enfermedades crónicas y eso ahora va cambiando. A mí me pasó, incluso, eh, de otra persona que tiene enfermedad de Crohn en este caso. Es que creo que eso tiene que cambiar, y yo lo hablé con mi digestivo. Creo que cuando te diagnostican, te tienen que dar todas las posibilidades. Y muchísimos médicos entienden la ileostomía o la colostomía como un fracaso total. Y por eso mismo, el 90% de las veces intentan que sea reversible, porque lo ven como un fracaso. Y no es un fracaso. La gente me decía, pero ¿y qué joven eres? ¿Y qué tal? Pues por eso mismo. Vamos a ver, porque soy joven, necesito ese tratamiento. O sea, creo que hay que, obviamente no vas a operar a todo el mundo que tenga colitis, pero creo que tiene que ser un tratamiento más. No lo podemos obviar como algo que, pues has perdido o pues ya no puedes hacer nada. No, es que es un tratamiento como otro cualquiera y que te devuelve la vida y tu calidad. Porque al final a mí, por desgracia, probar tantos tratamientos, primero, me ha quitado tiempo de vida, que he estado 7 años, y segundo, me ha dejado ciega. O sea, a mí literalmente probar o intentar salvar mi colon de la colitis me ha dejado ciega. Entonces creo que es algo que no se tiene que ver como, pues hay que intentarlo todo. Una frase que me dijo mi digestivo es, Iris, es que yo he llegado al punto, contigo me he dado cuenta, que no hay que intentarlo todo para llegar a la operación. No es necesario. No es necesario tener a un paciente 7 u 8 años de ingreso de corticoides hasta arriba. O sea, creo que no es necesario esa trayectoria para operarte. Y eso creo que eso hay que cambiarlo total, porque además aún hay hospitales en los que si no has pasado por X tratamientos o por X cosas, no te operan. O sea, no entra ni la posibilidad de que te vea un cirujano. Claro, es complicado, es complicado. Entiendo lo que tú dices, porque yo cuando me lo preguntan muchas veces digo, pues yo creo que si lo hubiese sabido y me hubiesen dado esa opción un año antes, es probable que si ahora sé el resultado hubiese dicho que sí hace un año, o sea, un año antes de lo que me operé. Lo que pasa es que, bueno, supongo que ellos utilizan muchos factores y después al final es una cirugía mayor, porque no deja de ser una cirugía mayor y Claro. no, no Por eso sé, digo, yo pero que creo que no, hablar no de puedo ella igual, emitir y una creo opinión sobre eso, ¿eh? que no hace falta probar, como yo, todos los tratamientos en el universo habidos y por haber, que los probé convencidísima de poder hacerlo, quiero decir, y probablemente si volviera atrás los volvería a probar. Y una de las cosas que más me gusta es que ahora muchísima gente me escribe que está tomando la medicación que yo tomé primero y que le va genial, y que, ostras, que gracias a que eso, pero es verdad que creo que tu médico no puede ver operarte como un fracaso clínico. O sea, no lo es, no es un fracaso. Operarte no puede ser un fracaso. Es que ahí también se junta porque a veces el digestivo sí opina que se debe operar y a veces es el cirujano el que es un poco más reticente y dice, bueno, pues esperamos otra cosa más, porque en mi caso sucedió algo parecido. Entonces, bueno, pues no sé, esto es como la gente cuando va a tener bebés y los tienen ahí esperando parto natural y después de 48 horas le hacen una cesárea y haberle hecho las primeras 24 horas. Viene siendo, a ver, Por eso, pues es salvando justo las eso. Creo que distancias. Entiendo lo que dices, sí. no, pero es que es justo eso. Mm. Creo que no hay es más, es que a mí el cirujano cuando me vio aquí en Madrid, la primera consulta que yo tuve con él, ya había
pasado el comité médico, ya habían expuesto lo que yo había contado, lo que había pasado y todo lo que había pasado. Cuando llegué a consulta me dijo, Iris, mi obligación es decirte que puedo hacértela reversible. Y le dije, no quiero. Y me dijo, perfecto. Ya está. Entiendo que tú le quieras dar todas las opciones, pero que al final nuestra voz también tiene que contar y también nos tienen que escuchar. Sí, nosotros una de las cosas que nos planteamos aquí como asociación es que cada vez los pacientes deberíamos participar más en muchas decisiones. Los consejos, asesores y demás. Y Sí. no solo ya a nivel médico, a nivel particular mío, sino pues las asociaciones de pacientes o el paciente, no lo personifico en nadie, debe estar muchas veces incluso en las tomas de decisiones de los propios hospitales, en cosas que a lo mejor a ti te puede... porque hay cosas que los médicos, el personal sanitario, médicos, enfermeros, celadores, que no pueden percibir porque no son pacientes, y los pacientes no podemos percibir otras cosas porque no somos médicos. Entonces, es necesario, nosotros aquí peleamos mucho y queremos que se nos permita opinar, pues somos adultos y queremos participar en las decisiones que se toman sobre nuestro cuerpo. Ya te digo, no solo a nivel clínico cuando Total. tú estás en una consulta, sino mucho más allá. Que eso en España a día de hoy, pues lo hacen, hay algún órgano consultivo, pero no son vinculantes esas decisiones. Y para todo este tipo de cosas sí deberían serlo. Y tú ahora que tienes... Totalmente. Claro, tú ahora, en principio, bueno, claro, tienes que seguir con tus otras enfermedades. Sé que has escrito un libro. 2. Perdón, no estoy actualizado. Dínoslos, aprovecha y haz un poco de publicidad. Pues mira, uno, además están todos relacionados. Uno se llama Paracornias las mías. Fue justo después de mi trasplante. Habla un poco también de cómo es ser paciente en esas esperas, en esa ansiedad, en todo eso. Es poesía, todo. Y bueno, es maravilloso ver cómo gente que no es paciente lee los poemas y los entiende y los interpreta como para ellos, y es maravilloso. Es algo que me encanta. Y el último, que acaba de salir hace 8 días, se llama Indefinible y habla de sentimientos, cada capítulo es un sentimiento, y el hecho de que sean buenos o malos, que muchas veces nos dicen que hay sentimientos buenos y malos, y bueno, pues hablo un poco de que todo sentimiento que nosotros podamos entender como malo, pues siempre hay algo que se puede hacer bueno. Y al revés, lo que entendemos como bueno, pues llevado al extremo puede ser muy malo. Y bueno, obviamente hay muchos poemas que hablan sobre las enfermedades, sobre las patologías, sobre todo la ansiedad, la salud mental y lo que cuesta y lo que cuesta mantenerla. Yo siempre, en la última entrevista que me hicieron, dije, mi trabajo, que es algo que digo siempre con mi amigo Pedro Soriano, enfermero en red, que decimos que nuestra salud mental, mi tiempo y mi dinero me cuesta, porque poco se habla de lo complicado que es acceder a una buena salud mental, y siempre digo que mi dinero y mi tiempo me cuesta. Entonces, bueno, pues hablamos un poco ahí de eso. Yo no sé si tú echaste de menos, no sé si en tu caso lo tuviste, pues una consulta en salud mental con un psicólogo, antes preoperatorio, y alguien que te acompañe después en el posoperatorio, porque hay muchos cambios físicos, emocionales, psicológicos, que muchas veces que tienen que ver incluso pues, con la autoestima, porque es un cambio en tu cuerpo, eso es indudable. Y, por ejemplo, nosotros en la asociación peleamos porque eso se ve como, bueno, no se le da la importancia que realmente tiene. Yo no sé si en tu caso, si donde tú vives sí que hay ese tratamiento o ese acompañamiento. Yo vivo en Madrid y mi hospital es el Gregorio Marañón, y yo tengo que decir que estoy encantada con el hospital, creo que es auténticamente maravilloso, pero eso, vamos,
Ni antes ni después. Quiero decir, yo la tengo privada, la mía, desde hace 8 años tengo mi psicóloga privada y ya está, pero pública no. Y creo que eso es algo que hay que cambiar, porque al final lo que tú dices, yo me desperté y quería, yo mi ansiedad era que no me operaran. O sea, yo los días de antes era, yo moría de la ansiedad porque pensaba que no me iban a operar, que el cirujano me iba a abrir y me iba a cerrar y ya está. Y cuando me levanté, yo lo primero que me tocaba era a ver si llevaba la bolsa. Y cuando vi que llevaba la bolsa fue como un alivio. Pero entiendo que alguien que no esté preparado levantarse con una bolsa pegada en la tripa tiene que ser muy complicado. Y hace poco di una charla en Albacete a estudiantes de técnico, bueno, de TECAES. Sí. Y fue maravilloso porque yo en la charla siempre hago una pregunta. Y la pregunta es, ¿qué pasaría si mañana te despiertas con una bolsa en tu tripa? ¿Qué es lo que te preocuparía? Y todo el mundo, eran 20 chavales y chavalas, les preocupaba algo que tendría que ver con la salud mental. Y entonces les dije, bueno, pues que sepáis que todas vuestras preocupaciones, ni antes ni después, o sea, no se tratan. No, nadie te explica si vas a poder bañarte, nadie te explica si vas a poder, no sé, 1000 cosas. O sea, solo se centran en, pues tu intestino puede ser que no empiece a funcionar o los puntos te pueden doler 6 meses. Y me hizo, y siempre me hace mucho que pensar porque de verdad en todas las charlas que he dado, cuando hago la pregunta, que serán más de, no sé, pues a 80 o 90 personas que en total, a nadie le preocupa nada médico. O sea, os lo prometo, nadie piensa, bueno, pues a lo mejor no me sé curar. No, a nadie no, o sea, a todo el mundo le preocupa cosas que tienen que ver con la salud mental. Y eso es para hacerlo mirar, ¿eh? Sí. Sí. Nosotros aquí nos pasa también, estamos contentos, nosotros vamos aquí en el Hospital Provincial, el Hospital Montecelo, aquí en Pontevedra, y estamos encantados con nuestro equipo de digestivo y con la enfermera que tenemos de inflamatoria, con la estomaterapeuta, pero es que llega un momento que es que tienen que, o sea, al final después en nuestro caso, con quien más mantenemos contacto, al fin, suele ser con la enfermera en el día a día. Y sobre todo si tienes unas tomías con la enfermera estomaterapeuta. Y es que al final la enfermera estomaterapeuta tiene que hacer de todo porque no hay ellos son maravillosos todos, pero nosotros sí echamos de menos que haya esa atención psicológica para los pacientes y muchas veces para los cuidadores, porque a lo mejor una persona como tú o como yo somos personas que somos autónomas, pero hay un número muy grande de pacientes que ya no son pacientes autónomos, que son dependientes, y los cuidadores también necesitan esa ayuda a mayores, y eso no existe y la verdad es que se le da muy poquita importancia. Es más, es que yo siempre, esto, vamos, está claro que tú en todas las reuniones que veas de personas ostomizadas o iliostomizadas o tal, está clarísimo que lo raro es ver a gente joven, ¿vale? Por lo tanto, lo que tú dices, hay mucha gente que es dependiente o que tiene cuidadores. Y yo siempre digo que ser cuidador es mucho peor que ser paciente. O sea, creo que la persona como de cuidador es un papel fundamental y que creo que hay que cuidar mucho. Siempre digo que hay que cuidar a los que nos cuidan y no se le da nada de importancia. Entonces creo que hay que hacer porque ellos puedan desahogarse y puedan sentirse escuchados y eso es muy, muy difícil que por desgracia no veo que vaya a pasar a corto plazo. Así que bueno, a mí me toca seguir pagando la psicóloga privada y ya está. Y estoy encantada con mi psicóloga, también te lo digo. Bueno, no sé, yo creo que ya nos estamos, ¿no? Pasando.